Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, y creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, mensajes privados revelados, amor o drama. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar todo el misterio, los rumores y las filtraciones que rodean a esta pareja que ha capturado la atención de millones. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de los chismes jugosos, o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas novedades de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta montaña rusa de emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven por aquí. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo más candente del entretenimiento. Ahora, entremos en materia. La noticia de la supuesta filtración de mensajes privados entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido los cimientos de sus legiones de seguidores. Para quienes no estén familiarizados con ellos, Hande es una de las actrices turcas más queridas y con mayor proyección internacional, conocida por su belleza y su talento. Kerem, por su parte, es un actor que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y su interpretación en series que se han vuelto un fenómeno. Juntos formaron una pareja que enamoró a la audiencia en la pantalla y fuera de ella, hasta que las cosas tomaron un giro inesperado y su relación, que parecía de cuento de hadas, terminó. Pero ahora, meses después de su separación, resurgen estos supuestos mensajes, abriendo un debate: ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Son estos mensajes una prueba de un amor que aún perdura en secreto, o son simplemente una cruel manipulación destinada a generar drama y dañar su imagen? Hoy vamos a analizar las diferentes versiones, las pruebas y las posibles consecuencias de todo este revuelo. Hemos visto en redes sociales, en foros y en muchas publicaciones de fans, cómo se han compartido fragmentos, supuestos pantallazos, y se han especulado sobre el contenido de estas comunicaciones privadas. La cuestión es que en la era digital, nada parece ser realmente privado. Y cuando se trata de celebridades, la curiosidad del público es insaciable. Estos mensajes, si es que existen y son auténticos, podrían arrojar luz sobre los verdaderos motivos de su ruptura, o quizás, sobre sentimientos que aún no han desaparecido por completo. Imaginen la cantidad de especulaciones que esto genera. ¿Se siguen hablando? ¿Hay arrepentimiento? ¿O son solo fantasías de los fans que desean verlos juntos de nuevo? La línea entre la realidad y la ficción se difumina peligrosamente. Una de las teorías más populares entre los fans que anhelan su reconciliación es que estos mensajes revelan un amor que nunca murió. Se habla de conversaciones íntimas, de recuerdos compartidos, e incluso de planes futuros que habrían sido truncados por circunstancias externas o malentendidos. Para muchos, ver estos supuestos mensajes sería como una confirmación de que, a pesar de todo, la conexión entre Hande y Kerem es especial y profunda, y que su separación fue un error, un obstáculo temporal en una historia de amor destinada a ser. Esta perspectiva alimenta la esperanza de un reencuentro, y cada filtración, cada rumor, se interpreta como una señal de que el destino aún podría unirlos. Es el sueño romántico que muchos admiradores quieren ver cumplido, y en el que se aferran con todas sus fuerzas. Sin embargo, otra corriente de pensamiento sugiere que todo esto no es más que un elaborado plan para generar controversia, lamentablemente, para beneficiarse del drama. En un mundo donde la atención es la moneda más valiosa, y las redes sociales son el escenario principal, una filtración de este calibre puede catapultar la popularidad de quienes la orquestan, o incluso, de quienes buscan dañar la imagen de los involucrados. Podría ser una estrategia para mantenerlos en el ojo público, generar tráfico a ciertas páginas, o incluso para influir en futuros proyectos laborales. En este escenario, los mensajes serían una herramienta de manipulación, diseñados para explotar la empatía y la curiosidad de los seguidores, creando una narrativa que mantenga a la gente enganchada, independientemente de la verdad. La pregunta aquí es, ¿quién se beneficia de esta filtración? ¿Son ellos mismos, quizás para reavivar el interés en su historia, o hay terceros interesados en generar caos? Analicemos la evidencia. Y aquí es donde las cosas se ponen complicadas. En la mayoría de los casos, estas filtraciones provienen de fuentes anónimas o de cuentas de redes sociales sin verificar. Los pantallazos que circulan a menudo son difusos, incompletos, o incluso fácilmente falsificables. Los ex.
Expertos en tecnología y los especialistas en ciberseguridad advierten constantemente sobre la facilidad con la que se pueden crear mensajes falsos. ¿Han visto ustedes mismos estos supuestos mensajes? ¿Les parecen creíbles? ¿O son más bien un collage de frases genéricas que podrían pertenecer a cualquier conversación? La falta de una fuente oficial y verificada es, sin duda, el mayor obstáculo para aceptar estos mensajes como prueba irrefutable de algo. Además, hay que considerar la discreción que hasta cierto punto suelen mantener las celebridades sobre sus relaciones personales, especialmente después de una ruptura. Si bien pueden compartir algunos aspectos de su vida en redes sociales, los detalles íntimos de sus conversaciones privadas son precisamente eso, privados. Una filtración de esta magnitud podría tener serias implicaciones legales y de reputación, y es poco probable que los propios Hande o Kerem se expongan a tal riesgo, a menos que sea una estrategia muy calculada. Pensémoslo, ¿qué interés tendrían ellos en que sus mensajes más privados se hicieran públicos? A menos que estén intentando enviar un mensaje específico, o que alguien más esté intentando manipular la situación. Profundicemos en las posibles motivaciones. Si asumimos que los mensajes son reales y fueron filtrados de forma intencionada, ¿cuál podría ser el motivo? Una posibilidad es que uno de ellos esté intentando comunicar algo a través de esta filtración indirecta. Quizás Kerem quiere hacerle saber a Hande que todavía la quiere, o que se arrepiente de algo. O tal vez Hande está intentando defenderse de algún rumor o ataque, y utiliza estos mensajes como prueba de su inocencia o de sus verdaderos sentimientos. Es una forma indirecta de comunicación, un grito en el vacío digital esperando ser escuchado por la persona adecuada, y por el público en general. Otra posibilidad, que ya mencionamos, es la de terceros interesados. Podría ser un exempleado, un amigo despechado, o alguien con intereses ocultos intentando crear conflicto o dañar la imagen de uno o ambos actores. En el mundo del espectáculo, las rivalidades, las envidias y los secretos oscuros son pan de cada día. Una filtración así podría ser un arma poderosa en manos equivocadas. Podría ser un intento de sembrar discordia, de crear una crisis de relaciones públicas, o de generar una distracción de otros asuntos más importantes. Y como espectadores a veces nos convertimos, sin quererlo, en parte de este juego de poder y manipulación. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Podría realmente existir un amor secreto que sigue latiendo entre ellos? Las parejas que se separan, incluso después de relaciones intensas y mediáticas, a menudo mantienen un vínculo especial. Los recuerdos, las experiencias compartidas, los sentimientos profundos no desaparecen de la noche a la mañana. Si los mensajes revelan un afecto genuino, un deseo de reconexión, o un arrepentimiento sincero, entonces sí, podríamos estar ante un caso de amor que lucha por sobrevivir a la distancia y a las circunstancias. Los fans que apoyan esta teoría encuentran en estos supuestos mensajes la confirmación de que la chispa sigue ahí, y que la separación fue solo un bache en el camino. Por otro lado, el drama es una constante en la vida de las celebridades. La atención pública, la presión de los medios, las expectativas de los fans, todo puede generar situaciones de gran tensión y conflicto. Si los mensajes son falsos o si son sacados de contexto, entonces el drama es una invención, una cortina de humo para distraer o para crear un espectáculo. La vida de Hande y Kerem ya ha sido objeto de mucha atención y especulación, y este tipo de filtraciones solo añaden más leña al fuego. Es la naturaleza misma de la fama en la era de las redes sociales. Hay que recordar que Hande y Kerem han sido muy abiertos sobre los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público. Han hablado de cómo la constante atención mediática y las presiones externas afectaron su vínculo. Si estos mensajes fueran reales y se filtraran, el impacto en su vida personal y profesional sería considerable. Podría generar un torbellino de especulaciones, hostigamiento por parte de los fans, y ataques de los detractores. Sería una invasión a su privacidad que incluso para figuras públicas, puede ser devastadora. Hemos visto a lo largo de la historia del entretenimiento cómo las supuestas filtraciones de mensajes privados han arruinado carreras, disuelto relaciones, y creado leyendas urbanas. La línea entre lo que es real y lo que es inventado se vuelve increíblemente delgada. Lo más importante como espectadores inteligentes y críticos, es no dejarnos llevar por la primera impresión, por los titulares sensacionalistas o por la información que circula sin verificar. Debemos ser escépticos, cuestionar las fuentes y buscar siempre la información más fiable posible. En este caso específico, es fundamental recordar que ni Hande ni Kerem han confirmado la
Autenticidad de estos mensajes. Sus equipos de comunicación han sido muy cautelosos, y ante la falta de declaraciones oficiales, todo lo que circula son rumores y especulaciones. Por lo tanto, mientras no haya una confirmación directa de las partes involucradas, o pruebas irrefutables, debemos tratar esta información con la máxima precaución. El verdadero impacto de estas supuestas filtraciones, independientemente de su autenticidad, radica en cómo afectan la percepción pública de Hande y Kerem. Si los mensajes sugieren un amor reavivado, los fans que desean su reconciliación estarán más convencidos que nunca. Si sugieren conflictos o arrepentimientos, aquellos que creen que su separación fue lo mejor, encontrarán en ellos una justificación. En cualquier caso, estas filtraciones alimentan la narrativa, ya sea romántica o dramática, que rodea a esta pareja. Y esa, quizás, es la verdadera intención: mantener viva la historia, mantener a la gente hablando, y mantenerlos relevantes en la conversación pública. Para concluir, y como resumen de todo lo que hemos estado analizando, la cuestión de los mensajes privados entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un torbellino de rumores, especulaciones y posibles manipulaciones. No hay pruebas concluyentes de su autenticidad, y su contenido se presta a múltiples interpretaciones, desde un amor secreto que aún perdura, hasta un elaborado montaje destinado a generar drama y controversia. Lo que sí es seguro es que estas filtraciones han reavivado el interés en la pareja y han alimentado las fantasías de sus seguidores. La clave, como siempre, está en mantener una perspectiva crítica y no dejarse arrastrar por el sensacionalismo. Debemos recordar que la vida privada de las celebridades merece respeto, y que la información sin verificar puede ser perjudicial. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante y, admito, un poco intrigante. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los mensajes son reales? ¿Qué creen que revelan? ¿Amor o drama? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es súper valiosa para nosotros y enriquece mucho la discusión. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo o entretenido, por favor, regálenme un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también son fans de Hande y Kerem o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!